sabiduría de Ofelia en el laberinto del fauno. Mi nombre es Claudia Panicelo. El contexto es el que ustedes ven allí. La guerra civil ha terminado, escondidos en las montañas, grupos armados siguen combatiendo el nuevo régimen fascista. Esta ponencia se dirige al análisis de la sabiduría de Ofelia en el laberinto del fauno, ¿no?, de Guillermo de Toro, donde predomina el género fantástico. La idea es desentrañar el rol del personaje Ofelia y su sabiduría dentro de las diferentes opciones que le presenta la trama. Los temas que se analizarán son lo femenino, la construcción cultural y lo actitudinal en torno al género. La estructura del argumento y la composición de la trama giran en torno a la vinculación de Ofelia y el fauno, la constitución de un personaje modélico, el rol actancial de Ofelia, que es la única que percibe la realidad ficcional fantástica ligada a la realidad ficcional primaria. La realidad ficcional primaria es la que ustedes acaban de ver, y por otro lado vamos a tener una realidad ficcional secundaria, y la semiótica de la obra en relación con lo fantástico y la pragmática interna de la obra en relación con el espectador y el flujo P. Desarrollo. La intervención de lo fantástico provoca la ruptura de la mímesis de lo real para permitir la asimilación de alternativas diversas, generando el receptor de la obra un flujo PEGMA, por sus siglas en inglés: percepción, emoción, cognición y acción motriz. En primera instancia, asociado al impacto del ominoso por la presencia del monstruo insólito, fauno, y la captación de una situación de infelicidad de la niña por las vivencias en los planos familiar e histórico. Desde el punto de vista de la mímesis de la realidad en la película, es la más absoluta desolación por parte de la niña al llegar a esa casa nueva en un lugar en medio del bosque donde su madre embarazada se siente descompuesta. Su padrastro es un personaje despiadado, el capitán Vidal, que pretende terminar con la guerrilla republicana después de la Guerra Civil Española. En este caso, no solo la visualización del fauno, acá tenemos a Ofelia leyendo, ¿sí? Este es el personaje Ofelia, la niña. En este caso, no solo la visualización del fauno, sino todos los elementos que corresponden a lo fantástico generan un extrañamiento y una percepción de lo extraño, lo ominoso que significa el escapatorio a un mundo otro por parte de Ofelia. El Saltamontes que se convierte en hada, que la guía hasta el laberinto, constituye el comienzo de una realidad ficcional secundaria. Las hadas, según el diccionario de símbolos de Sidlot, simbolizan los poderes supranormales del alma humana y son hilanderas como las parcas. En este sentido, el hada es la primera guía de Ofelia, la primera que traza un sesgo en su vida real diverso, ya que ella le reconoce en el Saltamontes, enseñándole un dibujo de un hada, y este se convierte en un hada. Ahí ven el dibujo de un saltamontes y después ella está con un saltamontes y se convierte en una hada. La visualización del saltamontes que se convierte en hada. Ella va a seguir las directivas, el hada entonces es quien la guía como una parca del recorrido de su vida y del destino metafísico que va a llevar. Ofelia entra por primera vez en el laberinto, siguiendo al Saltamontes, que luego se convierte en hada. Ofelia, al quedar vinculada al fauno que encuentra en el laberinto, queda vinculada a la realidad ficcional secundaria que invade e impregna su vida. Ella va a seguir las directivas que le da el fauno. Al cumplirlas, va a cumplir lo que tenía que hacer para volver a convertirse en princesa, en una realidad otra, que es la que le muestra al final de la película y la que le predice el fauno. En esta realidad ficcional secundaria, ella es la hija de un rey y ella había salido del laberinto hacía mucho, mucho tiempo en otra vida. El destino de ella hacia el final de la película es volver a su familia original. La experiencia audiovisual que se tiene en este momento entonces influye en nuestro sistema emocional y psíquico, incidiendo en nuestras emociones,
Se ha producido una introspección de ese audiovisual. La interacción implica una introyección de lo que se está oyendo y visualizando, incidiendo definitivamente en el ya detallado flujo Beckmann. Ella tiene una complicidad con la empleada, que es la única que le cuenta lo que le pasa. La sabiduría de Ofelia, que convive en dos realidades ficcionales diferentes. Acá está el ingreso de Ofelia al laberinto. Y acá está el fauno. El fauno, perteneciente a la realidad ficcional secundaria, va a guiar las acciones de Ofelia en la realidad primaria. El fauno, que entra en acción cuando Ofelia ingresa al laberinto, se mantiene en una realidad secundaria a la realidad principal de la película, puesto que solo es visto por Ofelia. Aún al final, en el que el capitán la persigue por el laberinto, cuando la contempla, se ve en un plano total la niña con el bebé en brazos, hablando hacia la nada. Por lo tanto, los niveles ficcionales de esta película no se cruzan, sino que son solo válidos para Ofelia a lo largo de toda la película. Este nivel secundario, donde está el fauno, imprime de sentido las acciones de Ofelia. Fauno parece haber sido un antiquísimo dios romano, según el diccionario de Pierre Grimal de la mitología griega, cuyo culto estuvo localizado en el mismo Palatino o en sus más inmediatos alrededores. Por un nombre aparece como un dios bienhechor, favorable, protector particularmente de rebaños y pastores, lo cual facilitó bajo la influencia griega su identificación con el dios arcadio Pan. Su naturaleza es doble, mitad hombre, mitad cabra, tienen cuernos y con frecuencia pezuñas de cabra. El laberinto simboliza el inconsciente, el error y el alejamiento de la fuente de la vida. Eliade señala que la misión esencial del laberinto era defender el centro, es decir, el acceso iniciático a la sacralidad, la inmortalidad y la realidad absoluta. El sentido iniciático de la sacralidad, la inmortalidad y la realidad está dentro del laberinto por intermedio del personaje de Fauno, que le da el sentido y le dice: vos sos la princesa Luana. Hija del rey Bedmora, por todo el mundo tu padre hizo abrir portales que permitieran tu regreso. Con estas palabras el fauno es quien informa a Ofelia de su verdadera identidad y además que ella tiene que mantener un interior de excelencia. Debemos asegurarnos que tu esencia no se ha perdido, le dice el fauno. Entonces el fauno le da un libro, que es el libro de la encrucijada, de las encrucijadas, que está en blanco. La niña lo abre y está en blanco. Pero se le van a ir dibujando elementos que ella va a ir siguiendo. Y va a tener varios retos, ¿no? La sabiduría de Ofelia se relaciona con una intelección de su ser en una perspectiva metafísica que no sigue su construcción cultural primaria, sino que se dirige a un alejamiento de lo que es esperado de un personaje con un comportamiento actitudinal ligado a la norma. Sheila Ben-Aviv en Situating the Self determina la esencia de la mujer en relación con la filosofía hegeliana, el ser con sus determinaciones, pero sin la conciencia de sí mismo como opuesto al ser en sí. En este caso, la sabiduría de Ofelia está ligada a un ser en sí, puesto que busca su interior y vive esa realidad ficcional secundaria en un sentido trascendente. Su actitud es de mujer sujeto, ya que desempeña las acciones siendo fiel a sí misma de una manera inteligente y sabia. Judith Butler, en Fundamentos Contingentes del Feminismo y la Cuestión del Postmodernismo, señala la relación entre el sujeto y el poder y la resignificación permanente de uno en relación al otro. Ofelia se maneja con la libertad propia de un sujeto inteligente, ajeno al paradigma. Ella es la que abre el libro, ella es la que transforma el blanco de la nada en las páginas en letras y dibujos, que son los significantes de los significados profundos. Las letras van conformando no solo lo que debe realizar, sino su más profunda asociación a la ascensión que, según el fauno,
va realizando por medio de estas submetas. Se asocia a la sabiduría, es decir, su sabiduría innata y natural le permite acceder a más claves, a más intelección del oculto respecto a los planos. El fauno le asigna para la comprobación de la pureza de su esencia diferentes consignas. La primera es ponerle 3 piedras a un sapo y entra en un árbol gigante porque el sapo está muriendo y el desafío es darle las piedras al sapo. Mientras tanto, el capitán allí anda buscando a los rebeldes y ella está dentro de un gran árbol donde está el sapo. Ofelia en la realidad ficcional primaria está recién bañada y vestida con un precioso vestido verde oscuro y zapatitos de charol que deja al borde del árbol. Había una cena importante en la casa y ella tenía que estar como una princesa, pero se saca el vestido y queda en ese vestido como interior, como en un viso, y ella entra ahí y solo allí el árbol. ¿Sí? ¿Cuánto tengo? Ya. ¿Sí? ¿Me das 5 minutos más? Entonces, solo así el árbol va a volver a vivir. Entonces le da las 3 piedras, se las da y el sapo se desintegra. Ahí es que se desintegra el sapo. Y después pasamos a la segunda consigna. La segunda consigna es dibujar con una tiza en una puerta de una pared en una habitación. Ahí se va a abrir y mágicamente esa puerta se abre y la lleva por un pasadizo a otra extraña habitación donde se encuentra un monstruo aún más aterrador que el fauno. Esa es la puerta que tiene que abrir y se encuentra con este monstruo. Ella va a haber 3 puertitas y ella va a tener que, esa llave que encontró en la boca del sapo, la va a tener que usar para abrir una de esas 3 puertitas. Y esas puertas adentro van a tener una espada. Ella saca la espada y una cosa que no podía hacer es comer del banquete que tenía ese monstruo. Ella se tienta y las haditas le dicen que no, pero se tienta y se despierta el monstruo, que tiene 2 ojos muy significativamente en las manos. Allí el monstruo la empieza a seguir, además de comerse las 2 haditas, y ella hace otra puerta y se escapa. Allí que se escapó, consiguió escaparse, y luego en la realidad ficcional primaria siguen todos esos elementos como paralelismo. La empleada le da la llave a su hermano, la empleada donde estaban los víveres. Y la tercera consigna es, cuando nació el bebé, es entrar en el laberinto y dar a su hermano. Pero Ofelia habla, cuando estaba en la panza con su hermano, y le promete llevarlo a un reino que lo hará príncipe. Sin embargo, cuando ella al final tiene que entregar la sangre de un inocente, según las palabras del fauno, Ofelia no entrega a su hermano. El fauno medio que se enoja. ¿Ven? Esta es la parte que yo les decía. Ahí es la visión del capitán Vidal. Ahí ven que ella está hablando hacia la nada. Es decir, la realidad ficcional secundaria es solo para Ofelia, porque el capitán no ve nada allí. Queda claro, ¿no? Esto es decir, estas realidades no se cruzan. Y ahí entonces es que el capitán quiere a su hijo, ella se niega, pero finalmente se lo da, y el capitán la mata. Entonces el capitán sale, pero ahí ya estaban los opositores, él tiene que dar su hijo. Ella finalmente llega a su palacio, a lo que le prometió el fauno. Allí está el palacio, ya, digamos, en esa realidad ficcional secundaria que ahora pasa a ser la realidad para ella. Y esa terminación para Ofelia es en la realidad secundaria. Pero la finalización en la realidad primaria es Ofelia muerta. Conclusión. La sabiduría de Ofelia, que desde niña ya es investigativa, creativa y sabia, podría constituir un símbolo de una nueva forma de construcción cultural del género femenino.
La realidad ficcional primaria es para Ofelia de una importancia menor, puesto que para ella la realidad ficcional secundaria, donde habita el fauno, es lo que imprime de significado sus acciones. Se deconstruye la figura del príncipe para transformarse en una sabiduría de la niña de 13 años que a través de las acciones de la obra consigue una intelección del sentido profundo de su ser a través de la intervención de lo fantástico. Es también significativa la libertad de Ofelia al vivir en medio de la guerra, una aventura que la lleva de cierta manera a evadirse de las difíciles circunstancias en las que se encuentra. Esa libertad la constituye y la transforma, ya que la eleva a esa realidad ficcional secundaria y a un reinado de muchos años. Aquí sería el fin. Muchas gracias.